Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos un día más a este hermoso canal. Soy Night Dictionary y hoy les tengo una noticia bastante suculenta. Pero antes de eso quiero decirte que ya he creado el servidor y lo estaré publicando en comunidad si quieres enterarte e ingresar cuando haga directos para echarnos unas partiditas. O yo qué sé, tío, irnos al Nether o irnos a matar al dragón, pues lo tienes ahí en la parte de abajo. Y ahora sí, de frente a la noticia. Acaba de suceder y acaba de pasar sin que la mayoría se dice cuenta. Rubius acaba de filtrar un chat donde están los integrantes de Karmaland 4. Esto es totalmente explosivo. Pero de momento estás viendo la imagen del clip y justamente después de explicar lo que voy a decir, voy a poner el clip completo. Donde se ve a Lexby, alguien llamarlo Herbert YouTube, Lolito, Rubius, Vegeta, Willy Rex, Fargan, Luzu y Mangel. Ay, Dios mío. Ya estoy, chaval. Coño, parece que están casi la mayoría de los que ya había predicho que iban a estar. Vamos a explicar esto a detalle, ¿vale? Primero, miren el clip. Es bastante corto, pero acaba de revelarnos un montón de cosas, sin que se diera cuenta. Porque, primero, Alex B obviamente iba a estar. Lolito Face es la sorpresa del milenio, porque no se me había pasado por la cabeza de que podría estar en Karmaland. Rubius obviamente sí, Vegeta también, Wilrex también, Fargan también, Luzu también y Mangel también. Pero, ¿quién es Gerbon YouTube? Gerbon YouTube es un creador de mapas de Minecraft, un creador de mods. Entonces él supuestamente es el creador del server en sí y de todo lo que va a haber en Karmaland 4. Así que este no es un integrante. Eberon es muy conocido también por haber creado el Minecraft Apocalipsis, el servidor y los mods. Y muchos otros servidores importantes, no solo de Vegeta, de muchos youtubers grandes. Entonces, el programador de mods más importante estará en Karmaland 4. Los demás sí. Lolito es una completa sorpresa que no se me había pasado por la cabeza. Lolito va a estar en Karmaland, tío. Esto está... Voy a hacer un video aparte, a ver cómo serán sus primeras impresiones de Lolito. Si like si quieres que lo haga y coméntame en la parte de abajo. Pero es una sorpresa bastante brutal. Me quedo parapléjico. La verdad es que está todo dicho. Los integrantes. Lolito, ¿por qué estarían? Si no, no hay una opción de por qué estar. ¿Por qué meter a Lolito en Karmaland, en el grupo K4? Que obviamente es Karmaland 4. ¿Por qué hacerlo? ¿Qué necesidad había de hacerlo? En la pantalla también ves imágenes donde están justamente los mods. No hay absolutamente ninguna explicación para que Lolito no esté en Karmaland. De hecho está completamente fijo y esto nos asegura completamente todos los personajes que van a estar en Karmaland 4. ¿Te esperabas a Lolito en Karmaland 4? Déjame en la caja de los comentarios, yo estoy bastante sorprendido y anonadado. Muchas gracias de igual manera a Virgo Lini, que fue el suscriptor que me dio a conocer esta noticia. Muchísimas gracias, crack. Realmente eres una máquina, no lo habéis visto ni yo con mis ojos biónicos. Pero que lamentablemente también nos dice de que Elías 360 no va a estar porque no está agregado al chat de Discord. Entonces, pues Elías 360 también parece que no va a estar. A menos que Vegeta lo ponga más adelante. Pero la verdad es que creo que va a ser esto más que todos entre youtubers antiguos.